Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el Evangelista Marcos. El Evangelista Marcos, capítulo 10. Evangelista Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer versículos del 23 al 31. Del 23 al 31. Capítulo 10. Versículos del 23 al 31 del Evangelista Marcos. Hemos titulado a este mensaje Imposible salvarse. Imposible salvarse. Y bueno, siendo un culto evangelístico, una predicación evangelística, un tema así como que no. Pero al momento de leer nos vamos a dar cuenta de algo tan especial que hay en la Biblia y que quiero que nos llevemos esta mañana. Marcos capítulo 10, versículo 23, dice de la siguiente manera: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Para poner un poquito en contexto lo que Jesús está diciendo aquí, nada más hace falta leer unos versículos más arriba, del versículo 17 al 22. Jesús tiene una conversación con un joven rico. Jesús tiene una pequeña conversación con un joven que llega y le dice: Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice y le recuerda la segunda parte de los 10 mandamientos y le dice: tienes a amar a tu prójimo, etcétera, etcétera. Y le dice al joven rico: todo eso ya lo hice. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Porque recordemos que en aquel entonces la ley era como la escuela o como el cole para nosotros hoy. Se enseñaba la ley desde pequeños. Y él dice: desde pequeño hago eso. Y entonces Jesús le dice: solo te falta una cosa. Todo lo que tienes, véndelo, vende todas tus tierras, todas tus cosas, dáselo a los pobres y me sigues. Y eso le hizo al joven rico entristecerse, y dice que en el momento se fue. En el momento se fue. Para Jesús eso fue como un golpe muy duro, porque Jesús no lo estaba viendo como un rico que no quiso vender sus cosas y seguirle. Jesús lo vio como un alma que se estaba perdiendo. Alguien no se va a salvar hoy. Y Jesús se voltea con sus discípulos y le dice estas palabras que ya nosotros hemos leído, y le dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Pero vamos a aclarar aquí una cosa. Vamos a hablar un poquito de la parte cultural detrás de las historias y de los acontecimientos con Cristo. Porque cuando Jesús dice eso, no está haciendo ver que alguien no va a entrar solo porque tiene mucho dinero. ¿Quién dice que un rico no se puede salvar?
¿Quién dice que alguien simplemente por tener riquezas no puede salvarse? Claro que se puede salvar. ¿Acaso Jesús no murió por todos? Claro que sí. Lo que Jesús está haciendo ver es que en aquel entonces, en los tiempos de Jesús y antiguamente, mucho más atrás, la gente tenía una creencia cultural, una creencia tradicional, la cual era que una persona rica era que contaba con el favor de Dios. Es decir, en otras palabras, se creía que una persona que tenía muchas riquezas era señal de que estaba como más cerca con Dios. Estaba mejor, en una relación mejor con el Señor. Se creía eso. Por ejemplo, nosotros nos vamos a los antiguos patriarcas. ¿Se acuerdan de Abraham? Las posesiones que tenía. Era un hombre rico. Dice que cuando él tiene una batalla con ¿cómo se llamaba el rey? Kedorlaomer. Dice que coge 300 de sus siervos. 300 siervos tenía. Y se va a rescatar a su sobrino Lot. Lo mismo Isaac, lo mismo Jacob. Fueron personas que tuvieron muchas riquezas. Y si usted también lee la historia de Job, se da cuenta que Job lo perdió todo. Y también es del mismo contemporáneo con ellos. Entonces se creía que las riquezas eran señal del favoritismo de Dios hacia una persona. Trasladémoslo nosotros a nuestro tiempo hoy. Es como nosotros que inconscientemente, a lo mejor, pensamos que los pastores, las personas, los predicadores, los ancianos de las iglesias, son personas que están más cerca de Dios. A veces lo pensamos así. Yo me he dado cuenta porque a veces dicen, quiero que el pastor ore por mí, quiero que ore por mí. ¿Por qué no ora usted en su casa? Es que Dios nos escucha a todos igual. Pero de alguna manera pensamos que nosotros estamos, los que predicamos, los que pastorean, los ancianos o los servidores de una iglesia, es porque están en una mejor relación con Dios. Cuando estaba en El Salvador, constantemente se acercaban jóvenes y decían, hermano, ore por mí porque necesito que Dios me dé un trabajo. Y yo decía, perfecto, ¿cuántos currículum has metido? No, ninguno, porque es que yo tengo fe, mucha fe. Yo no voy a orar por ti. Venga, vete a dejar currículum y luego vamos a ver si oramos. Porque se piensa que uno, ¿qué tal si Cristo en estos tiempos dijera y se parara enfrente de nosotros y dijera, qué difícil es para los pastores, los ancianos, los predicadores y los servidores entrar en el reino de Dios? Nos quedaríamos nosotros, ¿qué? Que Starling no va a entrar. No, lo veríamos de esa forma. Lo veríamos de esa manera. Si él no va a entrar, y entonces si yo menos. Si Starling, que es el pastor, no entra, entonces yo no tengo esperanza. Lo veríamos de esa forma, porque de esa forma se veían los ricos en aquel entonces. Con un favoritismo de parte de Dios, a pesar de que no era así. Porque también se tenía la creencia de que una mujer que no podía tener hijos era porque Dios tenía algo en contra de ella. Y no siempre era así. ¿Se acuerda de Ana, que tuvo a su hijo, a Elías? A Samuel. No podía tener hijos y el Señor le concede y Dios no tenía nada en contra de Ana. Entonces, esas creencias los habían llevado a pensar ese tipo de cosas. Y Jesús les dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y es por eso que el versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles. Y aquí aclara un poco más Jesús la situación. Y les dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces ya no dijo a los ricos, sino que ahora Jesús le dice a los que confían en las riquezas. Y Jesús en ese momento denota lo peligroso que es para una persona el seguir a Cristo
con toda esa riqueza encima, en este caso. Porque el joven rico, cuando Jesús le dice que vaya y venda todo lo que tiene, él se pone triste porque dice, me voy a quedar sin nada. Porque su confianza estaba en las riquezas. Realmente él no quería seguir a Cristo, no quería desprenderse de sus riquezas, no quería dejarlas. Entonces él aclara y dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Y aquí usa una figura, nosotros podíamos, se conoce como una hipérbole, una figura literaria que es una exageración. Porque que un camello pase por el ojo de una aguja, eso es una cosa imposible, no se puede. Quiero mencionar que Jesús está hablando de las agujas de coser, de las agujas de coser. En aquel entonces se usaban dos tipos de agujas para la textilería. Unas se sacaban de las espinas de los peces. Esas agujas las usaban la gente de bajos recursos, pero también habían agujas metálicas, pero eran muy difíciles de conseguir, eran muy caras. Y Jesús, hablando de esas agujas, dice, es difícil que un camello pase por ahí, y de la misma manera que un rico entre en el reino de los cielos. Esto de las riquezas, más adelante, se trató de suavizar. Yo sé que muchos hemos leído, hemos escuchado de Tomás de Aquino, un teólogo de la Edad Media. Cuando en la iglesia tradicional empezó a tener muchas riquezas, estos versículos ya no venían muy bien. Incluso se dice en los historiadores que hubo una plática entre Tomás de Aquino y dijo, la iglesia ahora tiene muchas riquezas. Tienen muchas riquezas y ya no podemos decir como Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, eso ya no lo podemos decir, porque sí lo tenían. Entonces, para minimizar esto, empezaron ellos a decir de que el ojo de aguja, del que Jesús habla aquí, eran unas puertas pequeñas que habían en las murallas de Jerusalén, por la que si un camello quería entrar, tenía que pasar arrodillado, no podía pasar de pie, tenía que pasar arrodillado, y de esa forma podía entrar a Jerusalén. Una cosa que no tiene comprobación arqueológica, nunca se ha encontrado esas puertas. Pero tuvieron que inventarse esto, de alguna manera inventárselo así, porque ellos lo que querían era que los ricos pagaran o se ganaran la salvación de alguna manera, y usar esa forma de que el camello entrara de rodillas simboliza las penitencias que ellos tenían que hacer. Entonces no hay una comprobación arqueológica ni de ningún tipo, ni histórica, de la existencia de estas puertas. Por tanto, eso fue algo que se inventó para sacarle provecho a los ricos de la Edad Media. Entonces Jesús sí se estaba refiriendo al ojo de una aguja. Y ahora nosotros nos ponemos a pensar de qué forma se puede pasar un camello por ahí. Y la verdad es que no hay ninguna. No hay ninguna. Así trituráramos al camello, no lo podemos pasar por ahí. ¿Quién se va a poner a pasar un camello por ahí triturado así tan microscópicamente? No se puede. Y Jesús utiliza esta hipérbole para decir, porque, se asombraron ellos, porque dice el versículo 26, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién iba a poder ser salvo? Porque ya Jesús ya les había matado las esperanzas, diciéndoles que un rico que se creía que estaban más cerca de Dios, era imposible que se salvara. Y se veían ellos y decían, ¿y si estos no se pueden salvar? ¿Quién entonces se va a salvar? No había forma. Ya ellos con sus esperanzas casi rotas, Jesús en el 27
Mirándolo le dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Y ahí los terminó de matar a todos. Porque ellos se preguntaban, si los ricos no pueden salvarse, entonces ¿quién se va a salvar? Trasladémoslo al ejemplo o a la actualización que nosotros estuviésemos haciendo ahora. Si Jesús dijera, no, es imposible no, es más fácil pasar un camello que se salven los que predican, los que cantan. Y aquel hermano que solo viene a la iglesia todos los domingos, dice, si estos no se salvan, y entonces yo, no, es imposible. Pues como decimos nosotros, apaguemos las luces y vámonos. Porque Jesús terminó de matar todas las esperanzas. Sin embargo dice, mas para Dios no. Para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ahora nosotros, a lo mejor quizás no necesitamos mucha explicación y podemos entender lo que Jesús quería decir. ¿Quién de nosotros es capaz de salvarse por sí mismo? Nadie. Nadie. ¿Hay algo que usted y yo podamos hacer para salvarnos? No hay nada. Si en el Antiguo Testamento tenían que estar matando animalitos todos los años, tenían que estar presentando ofrendas, y aún así la salvación solo les duraba eso, 1 año. Y eso que tenían que cuidar ellos, un animalito, el cordero que se sacrificaba tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Y aún así solo les duraba 1 año. No hay ninguna forma en la que nosotros podamos conseguir esa salvación. No hay forma. Y Jesús le dice, porque para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y sale Pedro, en el versículo 28, dice Pedro, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cuando uno lee este versículo en el griego original, esta frase pareciera que Pedro ha entendido, pero en realidad Pedro no ha entendido. Pedro esto lo está haciendo como un reclamo. Claro, nosotros lo leemos así porque el español es así, pero en el griego, las palabras que utiliza Pedro en este pasaje bíblico son palabras de reclamo. Porque si Jesús les está diciendo que es imposible para un rico, entonces Pedro viene y le dice, bueno, ¿y nosotros que hemos dejado nuestro padre, hemos dejado esto, hemos dejado lo otro? ¿Y nosotros qué? ¿Nos salvamos o no nos salvamos? ¿Qué? Entonces Pedro estaba reclamando que él lo había dejado todo por seguirle a él. De hecho, la palabra lo dice. Ellos dejaron al instante sus redes y le siguieron. Todos dejaron lo que estaban haciendo, todos dejaron sus vidas, bueno, Pedro estaba casado porque Jesús en una ocasión le sanó a la suegra. Significa que Pedro tenía su esposa y a lo mejor por haberle sanado a la suegra lo negó. No, eso dicen algunos, pero no es cierto. Eso dicen algunos. Pero Pedro tenía su familia. Y la dejó por seguir, porque él pasaba 24 horas todos los días siguiendo a Cristo. Lo seguía y le dice, ¿y nosotros qué? Pero Pedro no había entendido que no es el hecho de dejarlo todo que ya me da derecho a la salvación. No es así. Porque entonces esto ya se convertiría en una comercialización. Yo le doy esto al Señor para que Él me dé la salvación. Y no es así. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, pero te doy mi vida para que tú me des. Dejo esto para que tú me des. No es un comercio, no es yo te doy y tú me das. No es así. La salvación simplemente es un regalo
que Dios nos da, es un regalo, es un don inmerecido que el Señor nos da por pura gracia. Y ahí se acabó todo el asunto. La salvación es algo que no podemos conseguir. Es algo tan caro, pero tan caro, que solo gratis se puede conseguir. Es así. La salvación es algo que no se puede comprar. Solo alguien tiene que venir a regalárnoslo. Como lo que nos pasó Estuve en Valencia, estuve desde el miércoles hasta el viernes. Nunca había ido a Valencia. Y estuvimos por trabajo ahí unos cuantos días. Y ya el último día que íbamos a estar ahí, la última noche, nos llevaron a cenar yo me imagino que algunos lo conocerán, no es comercial, pero un asador que se llama el 7 de julio. Y cuando nos mostraron, a ver qué van a querer, y nos muestran la carta, y decía ahí un filete no sé qué, deluxe, 78 euros. 78 euros valía. Ay, dije yo. Y yo ahí viendo los menús más económicos en el McDonald's todo el tiempo. Digo, yo no soy capaz de pagar esto. Y sí. ¿Qué me van a traer? ¿Una res aquí en la mesa o qué? Y yo dije, esto no soy capaz de pagarlo. Y simplemente la carta la doblé y dije, lo que ustedes pidan. ¿Y saben qué terminé comiendo? El filete de 78 euros. Porque se pidieron tan caro que solo lo puedo comer si alguien me lo regala. La salvación es igual. Usted se pone a ver la salvación y dice, ¿cómo yo voy a conseguir ser justificado, ser santificado, librarme del infierno? Eso no lo puedo pagar yo. Entonces viene Cristo y te dice, no te preocupes, yo te pago, yo te invito. Es así la salvación. Por eso Jesús estaba diciendo es que para los hombres es imposible. Es imposible. Pero para Dios no, para Dios todas las cosas son posibles. Y cuando cuando Pedro le reclama y le respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, etcétera, etcétera. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y uno puede decir, entonces, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Entonces Jesús nos está tratando de convencer de que le tenemos que seguir, que tenemos que entregarnos a Él para obtener todo esto. Significa que si yo dejo mis hermanos, voy a tener, Cristo me va a dar 100 hermanos, 100 madres. Eso es imposible también. Jesús no se refería a eso. Jesús no estaba hablando en ningún momento, no estaba tratando de comprar. No es aquí a ver, ¿cuánto te pagan donde tú trabajas? Tanto, vente conmigo y yo te pago tanto. No es eso lo que está haciendo Jesús. No es tratando de convencernos con cosas materiales, sino que seguimos con la figura del rico. Seguimos con la figura del rico. El rico, el que tenía muchas posesiones y tierras y todo, se sentía confiado. Se sentía muy confiado en lo que tenía, el rico no le hacía falta nada y eso le hacía vivir tranquilo. De manera que al seguir a Cristo podía tener una fe dividida. Podía tener una fe, no, bueno, sigo a Cristo, pero yo sé que estoy económicamente bien. Por eso Salomón en algún momento escribió, Señor, no me des tanto que me haga que me olvide de ti, ni me des muy poco que me haga dudar, dame lo necesario. Salomón lo decía. ¿Por qué? Porque Salomón, en la sabiduría que el Señor le dio,
logró entender que de alguna manera, si él, las muchas riquezas que logró tener, en algún momento lo podían hacer confiarse demasiado en eso. Y esas riquezas, vamos a ver, las riquezas o las posesiones, la familia, todo lo que tenemos, a veces nos hace sentir acuerpados. ¿Verdad que sí? Nos hace sentir confiados. Usted dice, si yo mañana me quedo sin casa, pues me voy donde mi hermana, donde mi madre, donde donde el otro, y me pueden ayudar. Pero ¿qué pasaría si no tuviésemos nada? ¿Qué pasaría si no tuviésemos riqueza, si no tuviésemos a dónde correr? ¿Qué pasaría si usted estuviese solo aquí, no tiene familia, no tiene nada, y el día de mañana se queda sin nada? ¿Qué haríamos? ¿Verdad que nos encontramos completamente? ¿Qué hago hoy? Entonces Jesús lo que estaba tratando de decir, de alguna manera era eso, que cuando uno sigue al Señor, cuando uno decide entregarle su vida a Cristo, cuando uno decide aceptar ese regalo que por nosotros mismos no podemos obtener, esa salvación, cuando uno lo recibe, uno logra entender que toda aquella confianza, todo aquel sentimiento que me dan las riquezas, yo lo puedo seguir teniendo en Cristo también. Yo puedo sentirme totalmente acuerpado, totalmente protegido, totalmente garantizado, totalmente pleno. Me puedo seguir sintiendo así en Cristo. Claro que sí. A mí me gustaría, yo a veces escucho muchos testimonios y dice, yo antes de conocer a Cristo era así, era ya, hacía esto, hacía lo otro. Y gente muy mala, que hasta uno desconfía después de escuchar los testimonios. Y no, es broma. Uno se sorprende de lo que Dios hace. Pero yo conocí a Cristo a los 7 años. A los 7 años conocí a Cristo, y cuando yo conocí a Cristo, mi madre estaba estudiando teología en el Instituto de Teología de El Salvador, y ella terminó su carrera. Luego nosotros nos mudamos a un lugar a dedicarnos al 100% a la iglesia, y a partir de ahí, hasta hoy, yo nunca me he alejado de Cristo. Nunca. No digo que he tenido una vida perfecta. En algunos momentos quizás vivía más cerca, más lejos, pero nunca de renunciar, irme como el hijo pródigo. No, siempre he estado ahí. Entonces no tengo un testimonio grande que contarles, pero sí que puedo hablar de lo que es vivir una vida con Cristo. De eso sí que puedo hablar. Y les puedo decir hasta hoy que yo he crecido sin padre, que yo he crecido sin una familia que me acuerpe, he crecido sin nada de lo que hemos dicho. Pero siempre que me he quedado solo, ha sobrado familia para mí. Eso sí les puedo decir. Siempre ha sobrado familia. Porque cuando uno viene a Cristo, sobran los hermanos, sobran las madres, sobran manos que te quieran ayudar. Yo estoy seguro que si aquí en medio de nosotros hubiese alguien que hoy, al levantarse después de este culto, no tiene en su casa nada que comer, no tiene a dónde ir, si se levantan y dice, yo no tengo dónde ir ni dónde comer, sobrarían casas y mesas a donde se pueda ir a comer. Yo estoy seguro que si alguien me quiere invitar, yo no tengo ningún problema también. Pero es que al estar en Cristo no hace falta tener tantos hermanos, no hace falta, porque aquí hay una familia en la fe, y de eso estaba hablando Cristo. De eso estaba hablando el Señor precisamente. Yo sé que muchos de aquí a lo mejor, yo no sé, a lo mejor han crecido igual que yo, sin un padre. A lo mejor muchos de aquí están igual que yo. Yo estoy totalmente lejos de mi familia. Mi madre está en mi país, mi padre también, mis hermanos, yo estoy completamente solo. El día que Marisela me eche de casa,
no tengo a dónde ir. Pero jamás, estando en Cristo, jamás se tiene la sensación de soledad. Jamás tiene la sensación de huérfano. Jamás se tiene esa sensación. Estemos donde estemos con los bolsillos vacíos, estemos sin nada en la cocina, estemos como estemos, siempre está esa sensación de sentirnos hijos de Dios, amados de Dios, que el Señor nos tiene ahí. Nunca se pierde esa sensación, porque de eso se trata la salvación. Por eso el Señor dijo, por eso Jesús le dijo, ninguno que deje cualquier cosa por causa del Evangelio va a recibir en esta vida 100 veces más, porque no se tiene comparación. El día que a usted le haga falta y diga, ya yo desde que me hice cristiano no he vuelto a ver a mi madre. No he vuelto a ver a mi madre porque mi madre no está de acuerdo. Y el día que a usted le haga falta a una madre, vaya donde Merchi que le dé uno de esos abrazos que solo ella puede dar. Esos abrazos que son mejor que los de cualquier madre. Es que estando en Cristo no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Y concluyo con esta ilustración, no vamos a buscar el pasaje porque sé que muchas veces lo hemos leído. ¿Se acuerda usted de aquel hombre paralítico? ¿Se acuerda usted de aquel hombre paralítico que había estado 38 años enfermo y que estaba al lado del estanque? Y llega Jesús y lo mira y le dice, ¿quieres ser sano? Yo creo que hasta la pregunta ofendía, si llevo 38 años así. Pero Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo inmediatamente hubiese dicho que sí. Sí, que sí quiero. Pero este hombre no. Este hombre dijo, bueno, Jesús, es que lo que pasa es que cuando yo intento ir, otro se me adelanta. Cuando alguien me intenta ayudar, no pueden. Entonces, estoy aquí. Y le empezó a dar largas a Jesús. Y Jesús, en ese mismo momento, lo sanó. Le sanó. Y después de 38 años de sufrir, después de 38 años de padecer la enfermedad, él se dio cuenta que no podía hacerlo, no podía sanarse por él mismo, que no podía depender de nadie que le ayudara. Tuvo que llegar Cristo a salvarle, a sanarle. Y él lo entendió. Muchas veces a nosotros se nos ofreció. Muchas veces he evangelizado a personas que cuando yo les digo, ¿te gustaría entregarle tu vida a Cristo? La respuesta siempre es que no estoy preparado, es que no estoy listo todavía, es que quizás me voy a esperar un poquito más. 38 años llevaba ese hombre. Él lo que tenía que decir era, sí, quiero, para recibir su sanidad. Y yo quiero que esta mañana reflexionemos en ese regalo que Cristo nos ofrece, la salvación. Que para nosotros es imposible salvarnos, es imposible, no hay forma, por más buenos que seamos. Usted puede decir, pero es que yo toda mi vida he sido bueno, nunca he robado, nunca he hecho esto. Sí, pero eso no salva. Eso no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Fue el único que murió en esa cruz, que pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del trono del Padre. Es el mismo que esperamos un día venga por todos nosotros. Ese Jesús es el que hoy está ofreciendo salvación. Así que yo quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Y que le digamos, Padre nuestro que estás en los cielos.
Gracias te damos, mi Padre, por ese regalo que nos has dado de salvación. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender que para nosotros es imposible salvarnos, Señor. Que el precio de la salvación es tan alto, que solo podemos obtenerlo a través de tu regalo, de tu gracia. Que lo único que tenemos que hacer es tener fe en ti, confiar en ti, entregarte nuestra vida a ti, Señor. Reconocer que nacimos con pecado y que ese pecado solo tú puedes borrarlo, Señor. Solo tú puedes limpiarlo y perdonarlo. Gracias, Señor, por ese regalo precioso de la salvación. Yo quiero esta mañana que toda la iglesia siga con sus ojos cerrados. Que si usted está esta mañana hoy y usted ya ha recibido ese regalo de salvación, simplemente dele gracias al Señor. Dele gracias, dele gracias. Pero si hay alguien en medio nuestro que nunca le ha entregado su vida a Cristo, que tiene dudas en su corazón, que a lo mejor esta mañana está pensando, ¿y yo seré salvo? ¿Y será que a mí el Señor ya me salvó? Si hay alguien en medio de nosotros que nunca le ha entregado su vida a Cristo, yo quiero decirle que hoy es el momento, que hoy es su día. Y que si usted siente en su corazón, si su corazón en este momento está palpitando muy rápido, si hay algo dentro de usted, si el Espíritu Santo le está convenciendo hoy, le está haciendo un llamado interno, yo quiero invitarle a que levante su mano y diga, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero ese regalo de la salvación. Si hay alguien en medio de nosotros, solo levante su mano y queremos orar con usted, queremos orar por usted. No estamos hablando de un compromiso con una iglesia ni de un compromiso con ningún hombre. Solo le estamos ofreciendo el regalo de la salvación a través de Cristo. Si hay alguien en medio de nosotros, puede levantar su mano ahí donde está, en su asiento, y alguien va a llegar a orar con usted. Si hay alguien en medio de nosotros que hoy quiere hacerlo, le invitamos a que lo haga. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios quiere salvar su vida. Cristo murió por ti, te ama, le ama, nos ama a todos. Y por ese amor tan grande, hoy quiere salvarnos. Si no hay nadie, damos gracias a Dios y le decimos, gracias mi Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esa salvación que no pudimos, no fuimos capaces de conseguir por nuestros propios medios. Gracias por ese regalo. Jamás vamos a poder pagártelo, Señor. Jamás. Simplemente podremos vivir toda la vida agradeciéndote a ti lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En ese nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de Jesús. Amén.